Hola, mi nombre es Jesús Humberto García Palos y pertenezco al grupo de módulo 14, Campus 2, generación 58040. Y bueno, pues les voy a hablar de los modelos atómicos. ¿Qué es un modelo atómico? Bueno, pues son distintas representaciones gráficas de la estructura y funcionamiento de los átomos. Fueron desarrollados a lo largo de la historia utilizando las ideas que se tenían sobre la composición de la materia. El primer modelo atómico es el de John Dalton y algunas de sus características, bueno, es que él decía que todo está hecho de átomos, que son indivisibles e indestructibles. Los átomos no se dividen ni cuando participan en reacciones químicas. El átomo es una esfera sólida, indivisible, así como lo podemos ver aquí en la diapositiva. Y bueno, los átomos de un mismo elemento químico son iguales entre sí, tienen la misma masa y las propiedades iguales. Cuando se combinan los átomos de dos o más elementos químicos se forman compuestos químicos. Los elementos podrían ser el calcio, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno y el carbono. Y bueno, si estos se mezclan, se combinan, bueno, pues formarían el agua, el hidrógeno, el agua la forma el hidrógeno y el oxígeno, y la sal de uso, bueno, pues está formada por átomos de cloruro y de sodio. El siguiente modelo atómico es el de J.J. Thomson, y es un modelo que él llamaba el budín de pasas, porque él estableció que el átomo estaba formado por una esfera positiva y los electrones están distribuidos en esa esfera de forma similar a la de las pasas en un budín. Él aportó una estructura interna del átomo basada en partículas subatómicas, que serían los electrones, y estableció que el átomo está formado por partículas más pequeñas que él y que estas tienen cargas positivas y negativas y se compensan para formar un átomo neutro. O sea, que los electrones y los protones se compensan para hacer del átomo algo neutro. El tercer modelo atómico es el de Ernest Rutherford, y él decía que el átomo debe tener igual de cantidad de cargas positivas y negativas para que éste sea eléctricamente neutro, igual que lo decía Thomson. Alrededor del núcleo del átomo giran los electrones, que son partículas con cargas negativas. Otra característica de este modelo, bueno, es que Rutherford decía que el núcleo tiene una carga positiva y que el espacio entre partículas subatómicas está compuesto pues mayormente por espacio vacío. El cuarto modelo atómico es el de Niels Bohr, y él decía que el átomo es un pequeño sistema solar donde los electrones giran en órbitas alrededor del núcleo. También decía, una de las características de este modelo es que los electrones giran alrededor del núcleo atómico en órbitas circulares específicas, es decir, que solo pueden girar en órbitas permitidas. Están definidos y a distancias fijas y a niveles definidos de órbita. La órbita más cercana al núcleo tiene la menor energía y la más lejana tiene mayor energía. Los electrones saltan de una órbita a otra. Si el electrón salta de una órbita mayor a una órbita menor, libera energía en forma de fotón o de luz. Si sucede lo contrario, bueno, el electrón absorbe la energía. Y bueno, la diferencia entre estos modelos atómicos es que el modelo de Dalton no menciona que el átomo está compuesto de protones y neutrones. El modelo Thomson, a diferencia de los demás modelos, descubre que hay electrones en el átomo. El modelo Rutherford dice que la carga positiva en el núcleo se debe a la existencia de protones en él. El modelo Bohr descubre que los electrones orbitan alrededor del núcleo. Y ahora les voy a hablar la diferencia entre reacción química y ecuación química. Una reacción química es un proceso mediante el cual una, dos o más sustancias transforman su composición para formar una o más sustancias nuevas, absorbiendo o emitiendo energía durante el proceso.
Una ecuación química se utiliza para representar simbólicamente las reacciones químicas. Y este es un ejemplo de reacción química y ecuación química. La combustión es una reacción química que ocurre entre un combustible y un agente oxidante que produce energía, generalmente en forma de calor o luz. Y bueno, aquí vemos el oxígeno, que es el agente oxidante, el, la chispa, que es el comburente, y la madera en este caso, que es el combustible, y bueno, juntos generan la combustión. Esa es una reacción química, y la ecuación de esto es que es combustible más oxígeno genera dióxido de carbono, vapor de agua y la energía en forma de calor o de luz. Y los enlaces químicos, bueno, un enlace químico es la fuerza que une a los átomos para formar compuestos. Los átomos se redistribuyen. Hay tres tipos de enlaces. El enlace iónico se forma por medio de transferencia de electrones de un átomo a otro. La capacidad de transferir electrones depende de la electronegatividad de cada átomo. El enlace covalente, bueno, los átomos, como vemos aquí en la imagen, comparten electrones y ocurren en enlaces no metálicos. Generalmente ocurren en gases. Y el enlace metálico, bueno, ocurre en los átomos de metales, los cuales pierden electrones de sus capacidades externas y forman una nube llamada mar de electrones que mantiene a los núcleos atómicos unidos entre sí. Se representan compuestos con alta conductividad eléctrica y térmica. Y bueno, pues agradezco mucho su atención a mi exposición y le envío un saludo, asesor. Buen día, tarde o noche, según lo esté viendo. Adiós.